invitarlos para que leamos una porción de la Escritura en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Desde el versículo 7 hasta el versículo 14, en la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera, Filipenses 3, desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estaba reflexionando en estos días que una de las cosas que nos impide avanzar hacia los propósitos de Dios es que nos cuesta trabajo desprendernos del pasado. Yo no sé si a usted le pasa, ¿cierto? Pero uno continuamente retrocede en sus pensamientos, en sus reflexiones, y se aferra al pasado, sea este bueno o sea este malo. Pero del pasado debemos aprender. En cuanto al futuro, lo debemos emprender. Y estaba leyendo ayer un mensaje que Jonathan puso en su Instagram, y me lo voy a copiar para mencionárselo esta mañana. No le he pedido permiso, pero yo creo que él me da el permiso. Y este mensaje dice: no importa qué tan bueno o qué tan malo es lo que quedó atrás. El retrovisor es solo una referencia para seguir adelante. Si te quedas mirándolo, tarde o temprano te chocarás. O sea, no puedes ir adelante mirando continuamente el retrovisor. Solo ha de ser un punto de referencia. Y precisamente de eso es que nos habla el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer. Él lo dice claramente: una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo. Diga conmigo, me extiendo. Uno extenderse es como queriendo alcanzar algo que está un poco más allá tal vez, y el Señor siempre nos llama a eso, a extendernos. Algunos se extienden en el trabajo, en el estudio, en sus proyecciones, ¿no? Algunos tienen que tomar estos días decisiones y son importantes, y uno procura extenderse a lo que está delante. Dice Pablo: yo eso hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo para agarrar aquello que el Señor me pone adelante y que dice: para lo cual también Él me ha agarrado. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
prosigo, dice, a la meta, y una meta, y algo adelante que Dios quiere que miremos, y no nos podemos quedar mirando el retrovisor. Hay que hacerlo como una referencia, pero el camino es hacia adelante. Voy a mirar que está a su lado y con los ojos le dicen, para adelante. Para adelante. Ese es el llamado del Señor. Ahora, esto tiene un significado grande en el pensamiento del apóstol Pablo, más allá de una circunstancia pasajera. ¿Qué es lo que significa realmente esto en el pensamiento del apóstol? La primera cosa que nosotros debemos dejar atrás, hay varias cosas, pero la primera que debemos dejar atrás es nuestros pecados. Hay personas que ya están en el camino del Señor, pero les cuesta mucho trabajo despojarse y dejar atrás esa forma de hablar, esa forma de pensar, esa forma de vivir, esa forma de pasar los fines de semana, esa forma de arreglar los problemas y todas esas cosas que traemos en lo que San Pablo llama el viejo hombre, que nosotros debemos dejar atrás, nuestros pecados. Si hay algo en esta mañana que de pronto el Espíritu de Dios le redarguye, que usted todavía no ha dejado, y el Señor le ha estado diciendo, deja eso, deja esa manera, deja esa palabrita que sueles decir, esa mejor ya no la vuelvas a decir. Deja esa forma de hacer los negocios, deja esa forma de actuar con tu familia, con tu esposa, con tus padres. Y continuamente el Espíritu de Dios nos está invitando a dejar cosas. Y algunos todavía, o algunos ya creen que no tiene nada más que dejar. O si hay cosas que todavía tenemos que dejar atrás y olvidarlas. Decía el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente, lo malo. Ahora tenemos que enfocarnos a vivir en la santidad del Señor conforme a su palabra y a lo bueno. Como dice la palabra, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora, algunos ya no arrastran pecados, conductas, pero arrastran con la culpa de aquello que hicieron. Y hemos tenido personas en consejería muchas veces llorando por una cosa que pasó hace 15 años atrás y que ellos mismos no se han podido perdonar ni superar. Pero es que, ¿en qué momento yo vine a hacer eso tan malo? Tal vez un aborto, tal vez un homicidio, una mala decisión tomada en la vida, una equivocación grave. Y la culpa entonces acompaña a las personas. Y bien dijo el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido ya cubierto. Es bienaventurado el que puede despojarse de ese recuerdo del pasado y aceptar que la sangre de Cristo lo ha limpiado y que ahora ya es una persona nueva y que no sigue arrastrando la culpabilidad que el enemigo hace mucho por tratar de mantenerla en nuestro corazón. Entonces hay que dejar atrás, ¿qué cosa? Cuando dice dejando lo que queda atrás, en primer lugar nuestros pecados y nuestras culpas tenemos que dejarlas atrás. Pero otra cosa que tenemos que dejar atrás son los dolores de las malas experiencias. Todos nosotros pasamos por malas experiencias, por malos momentos, por malas cosas. Y nosotros mismos, con la ayuda de Dios, determinaremos hasta dónde, hasta qué fecha vamos a arrastrar con ese dolor. Vamos a abrigar eso y lo vamos a retener y vamos a seguir reclamando y pataleando y refunfuñando. O en algún momento tenemos que cortar y dejar atrás y decir, bueno, hace parte del pasado y como dice el apóstol Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás. Al reflexionar en esto me detuve en un pasaje de Isaías, profeta Isaías en el capítulo 43, versos 18 y 19, cuando él dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay un dicho por ahí que dice, si de noche lloras por el sol, no podrás ver las estrellas.
Y es así. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, dicen los abuelos. Nos toca limpiarnos las lágrimas y acoger esta palabra que dice: dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. ¿Qué es lo que tienes para mí ahora? Elías, metido en una cueva, peleando con Dios, decía: me quiero es morir. Y Dios le dice: ¿qué te pasa? No, que han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor dice: ¿qué haces ahí? Ponte en el monte delante de Dios. Y luego le habla y lo comisiona y le abre los ojos y le dice: ve y unge a fulano por rey de Siria, a aquel otro por rey de Israel y a este por profeta tuyo, fórmalo y sigue adelante, porque un largo camino te resta, le había dicho el ángel. Aquí no se acaba todo, un largo camino te resta, pero a veces nosotros muy bien, ¿y ahora qué voy a hacer? Pablo nos invita a ir adelante, dice: yo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Cuando Pablo le hablaba a la iglesia en Mileto, despidiéndose de ellos, les dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él decía: yo no hago caso de ninguna cosa, ni me enredo con eso, pasó, lo dejo atrás y tengo que enfocarme en el supremo llamamiento de Dios. ¿Qué actitud la del apóstol? Para dejar atrás su pecado, pero para dejar atrás también sus experiencias dolorosas. Y también hay que dejar atrás el éxtasis de los triunfos y de las altas posiciones. También uno se puede quedar amarrado y conformado en las cosas buenas. Y eso es peligroso. Dice Pablo: cuantas cosas eran para mí ganancia y motivo de gloria y de enorgullecerme por eso, la estimo como basura para ganar a Cristo. Estaba leyendo un artículo que en el 2019 un montañista vio su último amanecer desde la cumbre del Everest, y fue así porque en el descenso perdió la vida. La altura afectó su corazón y aunque vio ese amanecer en el Everest, no vivió mucho para contar. En el descenso murió. Y un experto en medicina le advierte a los montañistas no considerar que llegar a la cima es el final de la travesía, que deben subir y bajar rápidamente, recordando que están en la zona de la muerte. Interesante esa reflexión, porque para aquellos que alcanzan la cima, ustedes saben que en el mundo muchos luchan por alcanzar, ¿qué cosa? El éxito, la cima de las cosas. Y cuando llegan allá, si se quedan ahí en ese éxtasis y se descuidan, podría aplicarse el dicho que dice: sube como palma y baja como coco. Y le pasa a muchas personas. Porque aún estas cosas de los éxitos pasados, pues el pasado. A veces lamentamos de algunos cristianos que dicen: ay, yo recuerdo cuando estaba en el primer amor. Y ahora son los cristianos Abba. Yo oraba, ayunaba, evangelizaba, predicaba, caminaba, y de pronto se quedaron en un letargo y no fueron a las nuevas cosas que Dios tiene cada día, porque cada día son nuevas sus misericordias para nosotros. Entonces, al pensar en esto, olvidando lo que queda atrás, primero, nuestros pecados y nuestras culpas. Segundo, nuestros dolores. Tercero, nuestros triunfos. Uno encuentra en los escritos de Pablo cómo Pablo lamenta en varios momentos el haber sido perseguidor de la iglesia. Y él, que dejaba las cosas atrás, siempre decía: y yo que fui perseguidor de la iglesia y no merezco ser llamado apóstol, pero Dios tuvo misericordia de mí. Eso siempre lo marcaba como una cosa no digna. Pero aún él está diciendo acá: yo una cosa hago, dejo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que hay adelante? Sería la otra pregunta. ¿Qué es lo que el Señor quiere que miremos adelante? Eso se puede decir en una palabra: Cristo. Cristo.
Los cristianos debemos andar mirando solo a Cristo, predicando solo a Cristo, siguiendo solo a Cristo, con los ojos puestos en Él, el autor y consumador de la fe. Y usted notará cómo en este pasaje que hemos leído el apóstol Pablo hace referencia a Cristo en diferentes formas. Por ejemplo, dice en el versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Diga conmigo, amar a Cristo. A eso somos llamados, ¿sí o no? Amar a Cristo con todo el corazón, con toda el alma, porque es que si Cristo murió por nosotros y nos amó de tal manera, estamos llamados a vivir amándolo a Él, más que a cualquier otra cosa, más que nuestra propia vida. Pablo decía, todo lo estimo como pérdida por amor a Cristo. ¿Amas al Señor? En otra parte el apóstol decía, el que no amare al Señor, que sea anatema, es decir, que quede bajo maldición. El llamado a nosotros es cada día amarlo más. Cristo delante de nosotros. También dice Pablo en el versículo 8 del conocimiento de Cristo. Dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia de conocer a Cristo. Conocer a Cristo es una experiencia fantástica. Verlo actuar cada día, mirarlo a Él y entender la obra de Cristo. Eso es algo que no parará en toda nuestra vida. Tenemos que siempre estarlo conociendo más y más y más. Y tal vez decir como Job en algunos momentos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O alguien ya lo conoce a cabalidad y dice, no necesito más crecer en el conocimiento del Señor. No, todos los días hay que crecer en el conocimiento de Cristo. Pero Pablo también se refiere a la fe y a la justicia que es en Cristo. En el versículo 9, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y él hablaba de cómo somos justificados por la fe en Cristo y cómo llegar a ser justos ante Dios por medio de Cristo. En esa justificación también y santificación hay que crecer. En el versículo 10 lo menciona, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. De eso se trata la vida cristiana, cada día parecernos más a Él. Las personas se parecen a quien adoran. ¿Ha visto los muchachos que tienen como ídolo algún actor o cantante y se empiezan a vestir como él y a usar el cabello como él y a hablar como él? Y todo a parecerse porque es su ídolo. Lo que adoran, a eso se parece. Y bien dice la palabra de los que adoran imágenes, semejantes a ellos son las que las hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, uno se empieza a parecer a lo que adora. Y si adoras a Cristo, te vas a parecer cada día más a Él. Siendo semejantes a Él, dice Pablo. Además, Él recuerda de resucitar con Cristo en el versículo 11. Vivir eternamente con Él, verle cara a cara, si en alguna manera llegase, dice Él, a la resurrección de los muertos. Tenemos esa esperanza de un día verlo cara a cara, de un día tener una eternidad con Él. Eso es lo que está delante, Cristo, amarlo, conocerlo, disfrutarlo, querer vivir, anhelarlo y servirle con gozo, con tal que acabe mi carrera con gozo, decía Pablo, y el ministerio que recibí del Señor. No podemos vivir para otra cosa que no sea Cristo. Ese es el llamado que Él nos hace. Por eso dice, dejando lo que queda atrás, nos enfocamos en Cristo. Y finalmente dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en el versículo 14. Hay una recompensa, hay un premio de seguir al Señor, de servirle. Y no somos interesados para ir por el premio. Pero el Señor tiene cosas maravillosas y especiales para nosotros. Así que los invito en esta mañana para que abandonemos nuestros pecados pasados. Si hay algo que hoy reconocemos que tenemos que abandonar, hay que dejarlo, tomar decisiones. A eso nos reunimos en un momento como este, para ser confrontados por su palabra y decir, esto no va más. Los invito para que abandonemos nuestras culpas también. Si algo te redarguye, pues confiésalo, entrégalo y déjalo atrás. Y sé libre en el nombre del Señor, por el poder de su palabra y de su sangre. Que abandonemos nuestras cargas y dolores, enojos,
y tristezas, y que no vivamos más de luto por cosas del pasado, que optemos por el perdón, por la sanidad de nuestro corazón. Algunos de ustedes les hemos contado que en la semana anterior, no esta semana inmediata, sino la otra, estuvimos con Patti en un tiempo de ayuno y de oración buscando al Señor, y algo que el Señor hizo fue liberar nuestro corazón del dolor, de la tristeza, del rencor, de todo lo que uno lleva por dentro, y sentir que empezamos a respirar de nuevo en Él, en el Espíritu, y decir, nos tenemos que levantar de esto. O sea, este luto y este dolor va a estar hasta cuando nosotros determinemos en el nombre del Señor. Y los invitamos a ustedes a hacer lo mismo. Y no solo en las experiencias de últimas de este mes, sino en cualquier situación de la vida. Tenemos que despojarnos para poder proseguir, dice, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y entonces aferrarnos a Cristo, amarle, conocerle, seguirle, servirle, anhelarle, como Pablo lo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo, Cristo era todo. Y esto es lo que tenemos adelante, la mirada en Cristo Jesús. Oremos al Señor un momento y le damos gracias por esta palabra. De veras que cuando uno ve la palabra de Dios y el apóstol Pablo lo que escribe, el corazón entonces puede orientarse y mirar adelante con fe, con esperanza. Si hay algo por lo cual pedirle perdón al Señor hoy, que le puedas decir, Señor, perdóname. Perdóname, yo quiero despojarme cada día del viejo hombre, de aquellas cosas que no están bien. Yo sé que no están bien. Tu palabra me da testimonio que no están bien. Y hoy quiero renunciar a eso, Señor, para aferrarme solo a ti, para extenderme a lo que está delante, Señor. Y también te entrego mi culpa. Dile al Señor, yo acepto en esta mañana por la fe tu perdón. Si hay lamento por cosas que he hecho en el pasado, hoy, Señor, te pido que me hagas libre y que por tu sangre me limpies y que limpies mi conciencia de obras muertas, como dice tu palabra, para que yo pueda extenderme a lo que está delante. Pero también abandonamos nuestras cargas y nuestros dolores. Dile al Señor, gracias por tu palabra. Hoy entiendo que tú sanas a los quebrantados de corazón, que tú quieres mitigar y consolar y llevarte nuestros dolores y nuestras tristezas y ayudarnos a superar nuestras pérdidas, nuestros lutos, nuestros dolores, nuestras humillaciones, y que podamos confiar en ti, Señor, y tener paz en nuestro corazón. Gracias te damos hoy. Estoy muy agradecido contigo, Señor, por este tiempo, por este momento, por tu palabra, por tu espíritu, y porque tú eres el que nos llevas a otro nivel y nos sacas del hoyo y nos colocas sobre la peña, en lugar seguro, como el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego un cántico nuevo en mi boca. Y verán esto muchos y confiarán y temerán a Jehová. Gracias te doy, Señor. A ti sea el honor y la gloria. Dile al Señor hoy, me aferro a ti y a eso a lo cual tú me has llamado cuando me tomaste de tu mano. Yo me aferro, Señor, a tus planes, a tus propósitos, a verte a ti, a que tú vayas delante de mí y a hacer solamente tu voluntad, Señor, agradarte a ti. Que yo pueda decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Aquí está mi vida, Señor. Déjale al Señor ese dolor, déjale al Señor cualquier situación que te agobia en esta hora. Dile al Señor, aquí está mi corazón. Quiero tener un corazón reposado en ti. Quiero tener un corazón amante de ti. Quiero tener un corazón rendido a ti, que se deleita en ti.
que te reconoce a ti, que te mira a ti, solo a ti, que camina en pos de ti y que te anhela ver cara a cara muy pronto. Cuando tú vengas o cuando me llames a tu presencia, anhelo vivir una eternidad contigo, Señor, en el poder de la resurrección. Gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu palabra, Señor, y la recibimos como lo es la palabra tuya, Señor, que nos muestra el camino y que nos enseña y que nos fortalece para seguir adelante. Bendigo cada familia que está aquí esta mañana, bendice sus hijitos, bendice cada matrimonio, bendice los que están conectados desde su lugar, desde su casa. Glorifícate sobre ellos, Señor. Tu mano sea para bien en esta semana que hoy comienza. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.